hay que entender que justamente el acoso escolar empieza con un hostigamiento. En este caso estamos hablando del proceso en el cual la víctima, el alumno víctima, va a presentar algunas situaciones con las personas victimarias en las cuales los pueden excluir, pueden empezar a hacer frases inadecuadas, generarles calificativos, miradas de rechazo. Pero ahora vamos con un tema importante. Vamos a ir con nuestro bloque psicológico. Por eso estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con Katherine Marcos. Ella es psicóloga. ¿Cómo estás, Katherine? Y amiga de la casa. Bienvenida. Gracias, Katiuska. Igualmente, muchísimas gracias. Y sí, es cierto, empezamos justamente un nuevo año escolar 2023 y junto con ello, pues, las primeras experiencias, ¿no? En diferentes niveles, tanto ya sea en el ámbito preescolar, escolar, y obviamente cada uno de ellos tiene una fase también que nos va a terminar de afectar no solamente al niño y a los diferentes procesos que van a tener, como el hecho de tener que cambiar de colegio, como el hecho, por ejemplo, de tener que lidiar en un desapego en el caso de los primeros años. Estamos hablando de 3 años aproximadamente cuando empieza el preescolar, y obviamente no querer desprenderse de los papás. Entonces vienen miedos, inseguridades, temores, ansiedad y en muchos casos también podemos encontrar depresión. Así es, y por eso quiero que los padres, por favor, pongan mucha atención a la entrevista, porque justamente lo que conversábamos antes de ingresar al vivo, a veces el papá no entiende o minimiza lo que es el bullying, porque dice, en mis épocas, bueno, si me molestaban yo respondía con golpes, o le enseñaba a mi hijo a que pues pelee para que no lo molesten, pero el bullying ha llevado a muchos casos, incluso del suicidio en los niños, y no es un tema tan simple, es un tema que tenemos que analizar y apoyar a los menores. Y lastimosamente, Katiuska, y tienes mucha razón, hay un tema de minimización frente a ciertos comportamientos que se empiezan a normalizar, tanto en las escuelas privadas y obviamente, y hay que decirlo así, con mayor instancia en las escuelas del Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, por el mismo hecho de que los padres no conocen claramente cuáles son las leyes que les corresponde justamente al área direccional del centro educativo y cómo establecer pautas. Eso creo que es importante, el procedimiento, qué hacer cuando estamos siendo víctimas de algún tipo de comportamiento. Porque, ojo, no solamente es el hecho de un golpe o una mala palabra o una frase inadecuada en el cual el niño calle. También empieza justamente con las primeras expresiones de exclusión, o sea, y hay bullying cibernético, por ejemplo, ahora que los niños están por las redes sociales. Y yo quiero decirle a todos los padres de familia que presten mucha atención, porque que su hijo no venga con un ojo morado no significa que ese niño no recibe burlas, y la autoestima de ese niño está bastante lastimada. Así que vamos a comenzar desde un inicio para que los padres puedan conocer qué es el bullying, qué es el acoso escolar. Así es. Bueno, hay que entender que justamente el acoso escolar empieza con un hostigamiento. En este caso estamos hablando del proceso en el cual la víctima, el alumno víctima, va a presentar algunas situaciones con las personas victimarias en las cuales los pueden excluir, pueden empezar a hacer frases inadecuadas, generarles calificativos, miradas de rechazo. La ley del hielo. Uno dice, es un juego, pero no saben cuánto le duele a un niño que sea excluido por toda la clase y que nadie le dirija la palabra. Sí, así es. Normalmente esto prima en niños que, por ejemplo, han tenido que hacer cambios de colegio por diferentes situaciones. El nuevo, exactamente. Como es el nuevo, entonces justamente va a ser la atención. Y si no sabe cómo manejar desde los ámbitos sociales, obviamente las personas que están a su alrededor van a empezar a detectar ciertos comportamientos. Si es muy tímido, si es muy callado, si es muy bromista, si se habla bien con los demás, si es bastante seguro al momento de hablar. Todo esto es detectado por el grupo social y esto puede presentarse como vulnerabilidad cuando tenemos niños con baja autoestima o justamente timidez. Y si aterrizamos a lo que pasa en la realidad, venimos de niños encerrados por 2, 3 años en la pandemia, entonces el niño ha desarrollado depresión, ansiedad, ha sido víctima de violencia en casa, porque el padre no entiende que el hijo es el reflejo de lo que pasa en la casa. ¿Por qué mi hijo habla malas palabras? ¿Por qué mi hijo está agrediendo a otros niños? ¿Cómo usted le habla a su esposa? ¿Cómo usted le habla a sus hijos o a su esposo? Tienen razón en este caso, Katiuska, porque muchas veces creemos que lo que ellos están aprendiendo es solamente del colegio y recordemos que la primera instancia de formación, el primer pilar de formación es en casa. Entonces, lo que esté viviendo en casa, si no me dejas hablar, si no me dejas expresar, si me callas a cada momento, entonces me estás enseñando a hacer lo mismo en otros ámbitos.
Y esto va a ser justamente un foco que posteriormente lleva a este tipo de actos como es el bullying y posteriormente conductas suicidas en muchos de estos niños. Y quiero decirle a los padres de familia que tienen, como siempre, las líneas telefónicas abiertas aquí en Exitoso, al 251-9422, al WhatsApp 940-800-800, porque cuando un padre ve que su hijo llega del colegio cabizbajo y le pregunta, ¿estás bien? Y le dice nada, ya hay un primer síntoma, una primera alerta de que ese niño no está bien. Así es. Bueno, normalmente, dependiendo de la edad también, los niños tú les preguntas cómo estás y ellos te van a decir una palabra cortita, bien. Pero ¿qué más hacemos? ¿Cómo tratamos de orientar al niño a que pueda hablar, a poder justamente involucrarnos un poco más en ciertos aspectos? Papitos, el primer punto aquí empieza en las cosas más sencillas. Involúcrate un poco más en las cosas que les gustan, en sus intereses. Por ahí empezamos a generar confianza para que ellos poco a poco vayan empezando a expresar sus temores. También es cierto que evitemos las recomendaciones. A veces creemos que como padres sabemos qué hacer, pero no entendemos que ellos tienen una personalidad distinta a la nuestra. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes que responderle o tú pégale para que él no te pegue. Entonces ya el padre va inculcando la violencia. O por ejemplo, quéjate con la profesora. Entonces, ¿cuál es la actitud que debe tomar el padre cuando se da cuenta que su hijo es víctima de bullying? Bueno, en principio darle respaldo. No tratar de alguna forma, generarle algún tipo de crítica. Eso es importantísimo. Claro, no seas tonto, no seas zanahoria. O darle recomendaciones que también se podría involucrar como un tema de crítica. ¿Y por qué? Porque recordemos que ellos van a tener una forma de proceder de acuerdo a sus propias experiencias y a lo que se haya presentado, y los papás van a darle ciertas indicaciones de acuerdo a lo que ellos hayan vivido. Entonces aquí empieza el niño a detectar una primera falla, que es justamente mi papá o mi mamá no me entienden porque ellos no actúan como debería ser. Y estoy solo. Y estoy solo. ¿Y a quién recurro? Exactamente. Y al no saber cómo afrontar estos problemas, pues podemos tener algunas situaciones adversas, ¿no? Yo estuve el fin de semana en una reunión familiar con adultos y con niños, y cuando un niño se cae, lejos de levantarlo es ¿y por qué te caíste? O sea, siempre en la cultura en nuestro país, lejos de buscar una solución o lejos de abrazar a un niño que se cayó, ya ves, porque estabas jugando, porque estabas dormido, porque pisaste mal, porque caminaste mal, porque estás con el celular. Entonces, el enfoque está mal de la educación, de la crianza. Sí, esto pasa incluso hasta con los papás que tienen niños pequeñitos. A los 2 años le estás preguntando, ¿pero por qué te portas así? Cuando el niño ni siquiera está expresándote cosas que te va a decir. Y eso es algo que realmente es cuestionable en los papás. ¿Por qué? Porque vamos a terminar de generar en ellos justamente explicación que el mismo niño no entiende por su propia edad. Cuando el niño recién empieza a entender y a explicar ciertas situaciones, cuando el niño va a pasar después de los 8 años y recién a los 11, 12 años, su nivel de lógica le va a poder dar a la persona la oportunidad de expresar y dar mayores informaciones. Entonces, realmente preguntarle el por qué a un niño entre los 2 y los 7 años es imposible que realmente te dé una explicación porque lo desconoce y lo estás presionando. Muy bien, Katherine. Hay una llamada, quiero que la gente se sienta libre de participar, contar experiencias y sobre todo preguntas con nuestra psicóloga Katherine Marcos. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Exitosa Sábado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te habla acá Rubén Ayarza, ¿Cuánto de gusto? la región Ica. Lo escuchamos. Y de verdad un tema interesante, ¿no? Para el inicio de clases, el factor psicológico. Y también, ¿no? Era importante en el tema de la pandemia, al regreso de los escolares, porque había mucho tema emocional por corregir. Entonces mi pregunta va, ¿por qué no hay convenios, ¿no? con los colegios profesionales de psicólogos, ¿no? en cada región, para que puedan hacer trabajo social estrictamente a los colegios del Estado, ¿no? Y que se pueda ¿no? hacer estas consultas, porque hay bullying silencioso, ese bullying que quizás no muchos se dan cuenta, o muchos no lo hacen público, ¿no? Entonces sería importante este convenio, esta campaña que hagan los psicólogos, toda vez que hay también en el marco legal que hay no sé en qué tiempo de gobierno que estaba obligado que haya un consultorio psicológico en los colegios, ¿no? ¿Qué tanto se puede ser viable esa propuesta? Gracias, psicóloga.
Muchas gracias, Muchas Rubensito. gracias. Sí, a ver, hay una ley que justamente ampara a que se tiene que describir dentro de cada colegio o institución privada y del Estado un psicólogo por colegio, pero no se cumple esta ley. Tenemos luchando frente a justamente la problemática que tenemos y en algunos casos tenemos colegios que sí cumplen con estas, digamos, características y otros no lo están cumpliendo aún. El protocolo justamente que está establecido para poder comprender el tema de un psicólogo por colegio es justamente, uno, visualizar si el niño está presentando problemas conductuales y segundo, si está presentando problemas académicos para posterior a ello, y es que hasta ahí llega justamente el trabajo del psicólogo educativo en los planteles, es visualizar si el niño se comporta bien o tiene temas académicos. Más allá de eso, tenemos que derivarlos a un área clínica, ¿no? Entonces, a veces el papá también acá presiona y dice, sí, pero tiene que, de alguna forma, el psicólogo del colegio velar y hacer algunas sesiones para que mi hijo esté bien. Recordemos que acá hay un tema de protocolos y de áreas también que se van a establecer. Así es, si el padre piensa que el colegio es para formar en todos los ámbitos, en el ámbito académico, de los valores, por supuesto que sí, pero esto viene de casa. Si en casa el niño está viviendo un infierno, no espere que este niño no reaccione en su colegio. Vamos con la siguiente comunicación, Katherine. Ya lo que hemos venido reclamando es por qué no hay una campaña contundente como hace tiempo, como por ejemplo, si tomas no manejes, yo sé cuidar mi cuerpo, a la droga dile no, este pechito come papa, o sea, muchas campañas que han quedado aquí, en la psiquis de los que hemos escuchado esa campaña y debería hacerse ya una campaña contra el bullying, porque no saben cómo sufren los niños. Si no has sufrido bullying, no entiendes la dimensión. Yo creo que todos antes, pero ahora es peor porque los niños tienen problemas emocionales, problemas graves. Y hay que tomar en cuenta, Katiuska, que el retorno a clases ha venido con un tema de adaptación. Sí. Muchos niños han cambiado sus esquemas mentales y su forma de actuar, ¿no? Si antes eran bastante sonrientes, sociables, etcétera, llegaron mucho más introvertidos, mucho más callados, y esto ha hecho vulnerabilidad justamente en los grupos escolares. Es por eso que en el año 2022 hemos tenido mayor cantidad, el 40% es el aumento que tenemos a la actualidad de el grupo justamente de bullying que se ha podido presentar. Y violencia. Yo recuerdo una noticia de chicas golpeándose fuera de un colegio o videos de cómo se golpeaba un estudiante, el ciberbullying. Así es. A ver, recordemos que este tema es ya un tema de viralidad que muchas veces se empieza a compartir. Actualmente, pues todo lo que pueda de alguna forma generar likes, y es que estamos buscando constantemente atenciones, entonces lo que se busca es frente a la agresión, si me va a generar a mí algún tipo de, llamémoslo así, recompensa, como son los likes, lo viralizo. Entonces dejamos de lado la sensibilidad para darle más paso a los temas materiales, porque vamos a hablar de materiales también en el tema de reconocimiento a través de la viralidad. Muy bien, tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Katiuska. Buenas ¿Cómo tardes, está? licenciada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá Bienvenido. le saluda Ernesto de Chorrillos. Ernesto, con tu gusto. Llamo por el gusto es mío, un placer. Por favor, quisiera dar un par de sugerencias. La primera, que se cree el curso de psicología para no psicólogos. Para nosotros los profesionales de otras especialidades que hemos tenido relación en el trabajo que ustedes están tocando en este momento. Y también que hay facilidades para la segunda especialidad, es decir, mejor dicho, segunda carrera. Nosotros los profesionales que hemos tenido trayectoria en esta materia, tengamos acceso a el ingreso en las universidades para la Facultad de Psicología sin necesidad de rendir otra prueba, otro examen de admisión, puesto que ya hemos rendido uno en la universidad donde nos hemos graduado, donde hemos obtenido la licenciatura, para de esta manera ver el déficit y también la parte de prevención en donde nos toque actuar, ya sea cuando hemos trabajado para el Estado o para trabajar en algunos colegios o centros educativos, porque según lo poco que sé, si me equivoco, corríjame, licenciada, es que faltan psicólogos en todos los colegios del Perú. Ese es uno. Segundo tema, para que nosotros podamos hacer labor de prevención ahora que nos estamos dedicando al trabajo de manera independiente.
Entonces, en ese sentido, habría que hacer un cambio en la ley universitaria, puesto que sé que hay facilidades para un ingreso como segunda carrera, pero en este caso, que, repito, se exonere del examen de ingreso. Muchas gracias, muy agradecido, un placer escucharla, licenciada, y Katiuska, te felicito porque cada día estás haciendo mucho mejor, estás conociendo mucho mejor el programa. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias por ese cariño. Bueno, hay que comentar en principio que hasta el 2020, cuando inicia justamente el proceso de la pandemia, había justamente aproximadamente 8 escuelas a las cuales tenía que orientarse el psicólogo. Esto quiere decir que teníamos una deficiencia de especialistas para cada uno de los colegios que teníamos alrededor a nivel nacional. Sin embargo, vuelvo a recalcar el tema. Aún no se termina de concretar el tema de poder justamente involucrar a los psicólogos a cada colegio. No hay un respaldo completo y no hay un presupuesto completo para poder asociar a cada escuela, sea privada y del Estado, un psicólogo por colegio. Bien, Catherine, gracias. Solamente para cerrar y un poco para que el padre pueda concientizar, porque algunos piensan que es suficiente con pagar la pensión y ver las tareas y se acabó su función. ¿Cómo puede lastimar el corazoncito de un niño, un adolescente que sufra de bullying? ¿Cómo daña su autoestima? Sí, la edad justamente entre los 10 y 11 años es una edad en la cual el niño y que está pasando una transición hacia la adolescencia viene con muchos cuestionamientos personales. Y si a esto le sumamos el tema de las situaciones que puedan presentar en el entorno familiar y las situaciones que puedan tener en el colegio, podemos generar en ellos vulnerabilidad. Entonces, el primer paso, como constantemente lo digo, viene desde la comunicación. Si no hay una comunicación asertiva, donde no necesariamente tengamos que imponerle nuestras ideas, nuestros comentarios, nuestra forma de pensar, sino escuchar más a nuestros hijos, no tratando de cuestionar sus respuestas o cómo han actuado, sino dándoles un guía, o sea, respaldando sus acciones y posterior a ello enseñándole justamente con los ejemplos. No le puedo decir grítale o pégale a alguien cuando realmente a mí me dicen en casa cállate, no hables. Y en realidad no fomentamos la violencia. Lo que estamos evitando en este caso es que, por ejemplo, en las casas se termine de generar este tema de agresión sobre agresión, sino más bien por el contrario buscamos que haya mucho más familias que valoren el respeto. Gracias, Catherine. Por favor, a los padres de familia, ¿dónde te pueden ubicar? Sí, bueno, estamos justamente en el Policlínico de Santa Beatriz, en Lince, con el consultorio CEFOT y bueno, a partir de estos momentos, recordarles que estamos abiertos a poder escucharlos y estar atentos a ustedes. ¿Y tus redes sociales también? Sí, estamos justamente en CEFOT Creciendo Juntos y en psicóloga Catherine Marcos, que también pues, me pueden encontrar. Siempre te doy tu like. Gracias, Catherine. Como siempre es un gusto y es un tema que vamos a abordar a todos los oyentes y televidentes durante todos los días, durante todos los meses, porque es importante que el corazón de los niños pueda crecer fuerte y sano y que sean seres de bien.